Estamos aquí en la IOL por segunda vez haciendo esta transmisión mixta, híbrida. Y tenemos varias cosas para hoy. En primer lugar, la presentación que había prometido Marco Alfieri, que no había podido hacer la vez anterior. Hoy tendrá oportunidad de hacerlo. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. Después tenemos un trabajo que presenta Gabriela Lauterstein. Trabajo clínico que se empalma con la cuestión de los registros. Discutiremos alguna cuestión de los registros y después, si hay tiempo, bonus track al final. Ya veremos. Bueno, como va a ser mejor, tal vez para las que están aquí junto a mí, ahora que somos poquitos, para que escuchen la presentación, yo me voy a poner del otro lado, porque va a ser más cómodo, me parece. Así que vamos a girarlo. No. Para si quieren alguien más, vamos a girarlo. Ahí está. A ver si se ve bien. Ahí está. Bueno, ahí. Listo, ¿no? Vamos a ver si se escucha bien. Yo me quedo acá al margen para manejar esto si hace falta. Bueno, Marco, cuando quieras podés comenzar. Te vemos, no tengo que... Bueno, buenos días. ¿Se me escucha bien? Porque yo los veo y los escucho, en realidad a vos, Gerardo, con alguna interferencia. ¿Ustedes me escuchan bien? Nosotros escuchamos perfecto, ¿no? Sí. Bueno. Bien. Yo me había quedado en la discusión sobre el pasaje que referíamos que el goce es lo que no sirve para nada, y en función de eso, bueno, tengo algunos interrogantes y varios interrogantes y algunos ensayos de respuesta. Así que primero voy a leer la cita del seminario 20, página 11, donde Lacan refiere lo siguiente. Dice: esclareceré con una palabra la relación del derecho y del goce. El usufructo, ¿no es acaso una noción del derecho? Reúne en una palabra lo que ya evoqué en mi seminario sobre la ética, es decir, la diferencia que hay entre lo útil y el goce. ¿Para qué sirve lo útil? Es que nunca ha sido bien definido en razón del prodigioso respeto que, debido al lenguaje, tiene el ser que habla por el medio. El usufructo quiere decir que se puede gozar de sus medios, pero no hay que despilfarrarlos. Cuando se tiene el usufructo de una herencia, se puede gozar de ella a condición de no usarla demasiado. Allí reside la esencia del derecho: repartir, distribuir, retribuir, lo que toca al goce. ¿Qué es el goce? Se reduce aquí a no ser más que una instancia negativa. El goce es lo que no sirve para nada. ¿Te corto? Y se escucha perfecto y se ve perfecto. Porque en mi pantalla se puso negra y me decía buscando red. Quedé en que el goce es lo que no sirve para nada. Aquí yo me hago el primer interrogante, que al definir el goce como una instancia negativa, si es posible, si se puede alterar, modificar u orientar con el fin de encontrarle una mejor aplicación. Si es posible hacer algo con eso. Y con respecto a definirlo como algo que no sirve para nada, encuentro en el apartado 3 de las conferencias porteñas
Uno, que que Miller llama clínica del superyo, un punto de contacto entre el utilitarismo, por decirlo de alguna manera, y el goce. Lo que Miller trabaja en ese apartado es un aspecto central para pensar el desarrollo entre el punto de contacto entre superyo y goce. La noción de superyo pone en cuestión la idea de bien como valor, sostiene Miller. Por lo tanto, el superyo da cuenta de una paradoja. El sujeto se encuentra pegado a un funcionamiento que no necesariamente colabora con su bienestar. Esta perspectiva del superyo encuentra su lugar en Lacan con el nombre de goce, ya que este último no solo que es antinómico con el bienestar, no proporciona placer, sino que además puede confinar con el dolor. Y ese sesgo, digo que tiene un emparentamiento con el utilitarismo, ya que explorando algunas cuestiones del utilitarismo de Bentham, sugiere que lo que el utilitarismo busca es la mejor repartición de los bienes que hay en el mercado. Bentham establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos y maximiza la utilidad. De manera que, si tomamos estas dos pendientes de lo que ingresa como bien, como valor, se volvió a cortar, yo no sé si ustedes me escuchan o no. El bien como valor y el goce. Debe ser un problema de tu conexión de internet que a veces no funciona. Perfecto. Perfecto. Y la perspectiva de que el goce no sirve para nada, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué goce es el que no sirve para nada? Y digo qué goce, ya que si entramos ya hacia la economía de los goces, precisamente en el librito Paso hacia una economía de los goces, en el apartado 4 supuestos de una economía flu, se sostiene que hay goces con cualidades diversas, puede establecerse la magnitud relativa de cada goce, esa magnitud es variable y los diversos goces son especies de un mismo género. Todo esto sostenido en el esquema que se trabaja en la tercera, donde se pueden despejar a partir del esquema de redondeles que corresponden a real, simbólico e imaginario, se pueden despejar tres goces. Goce fálico, el goce del sentido, y ahí Gerardo sugiere reemplazar goce del otro por goce de la vida. Y retomando la pregunta de si es posible modificar o alterar algo en relación al goce, a esta instancia negativa, a fin de encontrarle una mejor aplicación, digo que ensayo un intento de respuesta a partir de este esquema, ya que, tomando el modelo trabajado en la tercera, la perspectiva económica, que es una perspectiva en la cual una economía es aquello que admite redistribuciones cuya suma se mantiene constante, contamos con lo siguiente. Cuando alguno de estos redondeles aumenta en cierta medida, la suma de los otros dos deberá reducirse en idéntica proporción. De igual modo, si dos de estos tres goces, fálico, sentido y el goce de la vida, disminuye, automáticamente el otro se incrementa. La reducción conjunta del goce del sentido y del goce fálico implicará una ganancia para el goce de la vida. Este último caso es, con toda probabilidad, lo que Lacan tiene en mente cuando plantea la dinámica que rige la economía de los goces en la experiencia analítica. Si tomamos la perspectiva dinámica de los goces de esta economía, entendida a partir de las acciones que en la experiencia analítica, dominada por una economía que redistribuye los goces sin cambiar su suma, reducen uno o dos de ellos para incrementar algún otro como consecuencia,
Por consiguiente, podemos pensar que la reducción del goce del sentido y el goce fálico provoca, debido a la constancia del monto total de goce, un incremento del goce de la vida. Esta última variable clave para la experiencia analítica, digo, el goce de la vida, por su pérdida o incremento. De todo esto se deriva que la dinámica que debe tener la experiencia analítica para apuntar en una dirección esperable en función de la economía de los goces es reducir el sentido mediante el corte interpretativo, reducir el goce fálico mediante el equívoco. Aquí la interpretación en análisis dinamiza la economía de los goces, reduce el goce del sentido y el fálico en beneficio del goce de la vida. O sea que hasta aquí, con esta perspectiva, y yo me hago la pregunta, extraída del seminario 20, ¿cuál es el goce que no sirve para nada? Porque todo parece sugerir, por lo menos del trabajo de la tercera, que la experiencia analítica apunta a, por decirlo de alguna manera, beneficiar el goce de la vida, afectar el goce de la vida. Y retomando la pregunta de si es posible alterar algo del orden del goce, mi respuesta ensayada es que sí, que el acto analítico apunta a eso. Y hay un texto de Miller que se llama Cosas de familia en el inconsciente, donde él trabaja dos estéticas, la estética de lo barroco y la estética de lo soso, que es extraída del arte oriental, ¿no? Miller sostiene que en el arte oriental se busca producir un efecto soso, lo que quiere decir una disolución de las significaciones y elevar lo insípido al estatus de elogio. Esta estética se ubica en las antípodas del modo de gozar de Occidente, con lo cual Miller sostiene que la experiencia analítica, ahí viene hablando de la figura del santo, la experiencia analítica es una implantación de algo de Oriente en una economía de goce de Occidente. Y lo que refiere ahí es que la figura del santo, el lugar del santo, implica un vaciado de goce, de que el efecto soso, insípido, implicaría un vaciado de goce. Y ahí yo me vuelvo a preguntar algo, si en ese punto se podría trazar una equivalencia entre esa intervención sobre el goce como vaciado, sería de alguna manera análogo a redistribución. Redistribución en una economía donde no hay una pérdida, sino que hay sumas que se mantienen constantes. Podría pensar vaciado de goce fálico, vaciado de goce del sentido, para incrementar, para redistribuir hacia el goce de la vida. Y cierro, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el goce que no sirve para nada? Bueno, muchas gracias, Marco. ¿Se escucha bien? Sí, escucho bien. Vale. Me gustó mucho, me parece muy esclarecedor el recorrido, muy buenas las preguntas, muy orientadoras, inclusive los principios de respuesta planteados. Creo que ya implican una orientación bastante clara. Me anoté tres cosas mientras hablaba como para prolongar estos planteos. Primeramente, esta caracterización que hace Miller acerca de la relación prácticamente de oposición, ¿sí?,
como él la entiende, entre el goce y el placer, ¿no? Sí, es cierto que hay, digamos, una imagen del goce como algo a lo cual se accede por transgresión, que tendría alguna relación con el problema económico del masoquismo, tanto en Freud, que habla del goce al respecto, como en Lacan mismo, cuando introduce la noción de goce en el seminario 7, ¿no? Pero, por otro lado, la necesidad de distinguir entre tipos de goce, que vos subrayabas bien, que recordabas que es el meollo del trabajo de Lacan desde fin del seminario 15 hasta la tercera y más allá también, ¿no? Pero digamos, en la tercera plantea con todas las letras de nuestra economía. Creo que lleva más bien a preguntarse cuál sería ese goce que está en oposición al placer, porque no parece ser que todos los goces sean contrarios al placer, o que tengan regímenes distintos, contrarios, hasta contrapuestos al régimen del placer. Vos sabés, los que siguen el seminario saben que ya no tengo mucha simpatía por el principio del placer. En este último tiempo me inclino más bien a tratar de pensar las cosas con independencia de eso. Pero aún si sostuviéramos la idea freudiana del placer, ¿no? como ese beneficio que tiene el aparato psíquico por descargarse las excitaciones, ¿no? Que sería lo que funcionaría como orientación del aparato psíquico. Yo no pienso que todos, absolutamente todos los modos de gozar en esta perspectiva fuesen incompatibles o contrarios al placer, ¿sí? Incluso si lo tomamos en el sentido más banal y cotidiano del término placer, más allá del modelo freudiano, hay goces que son muy placenteros, ¿no? No todos los goces son sufrientes, ¿no? Y me da la impresión de que, particularmente, si atendemos a la tripartición de goces básicos que plantea Lacan en el 74, la tercera, yo creo que se pueda decir que el goce de la vida es un goce sufriente. Puede ser que en algunos casos no sea, pero yo no me animaría a generalizarlo, ni clínica, ni a nivel, casi diría, antropológicamente. Bueno, esa es una primera cuestión que me parece que está en la línea de conjugar cosas que vos mismo planteaste, que vos mismo dijiste. Estoy articulando entre sí esas dos cuestiones, ¿no? Y lo mismo me parece esta cuestión que surgió por discusión, que tomó en parte Clarisa la otra vez, que tomaste ahora acerca de el goce como no útil, ¿sí? Que no sirve para nada. De vuelta, yo creo que una de las grandes enseñanzas que vos recordabas de la tercera es que no tiene mucho sentido hablar del goce a secas, que deberíamos cada vez aclarar de qué goce estamos hablando, porque no todos los goces son iguales, no todos los goces tienen la misma incidencia en nuestra vida, ni en el síntoma, ni en el fantasma, ni en la dirección de la cura. Entonces, cuando decimos el goce no sirve para nada, cuando Lacan dice el goce no sirve para nada, ¿a qué goce se refiere? ¿A cuál de todos? ¿Sí? ¿Se refiere al goce del sentido? ¿No sirve para nada? Yo no sé si es tan inútil, ¿sí? Quiero decir, quien haya pasado por la experiencia de perder el sentido de las cosas, sabe que alguna función de amarre a la vida, por ejemplo, puede tener, ¿no? El goce fálico no sirve para nada. Yo creo que el goce fálico es tal vez el más inútil en el sentido productivo y al mismo tiempo el más útil para la producción capitalista, porque es lo que funciona como motor de la economía global. En fin, habría que matizar, me parece, por lo menos repensar. Yo lo que diría de la manera más neutral y organizada posible es
habría que pensar uno por uno los tres goces básicos de la tercera, el goce del sentido, el goce de la vida y el goce fálico. Habría que ver si no sirve para nada cada uno de ellos y en todo caso como conclusión llegar a decir ninguno de los goces, de los tres goces sirve para nada. ¿Sí? Cosa que me parece que va a ser difícil de probar. ¿Sí? O sea, me parece que es una caracterización que tal vez para algún goce pueda servir, no para generalizarlo, pero admito que es un prejuicio y que no me tomé el trabajo de pensarlo detalladamente uno por uno. Creo que ahí hay un trabajo de investigación interesante, ¿sí? Para pensarlo, incluso repensar nuestras categorías, qué es la utilidad, como decía, ¿no? De Benjamin en adelante, la cuestión de la utilidad es un tema importante. En la economía contemporánea, por ejemplo, se ve claramente que la cuestión de la utilidad, en fin, es parte de un conjunto de variables más amplios, ¿no? Las utilidades tienden más bien a reducirse, a ser marginales, pero a multiplicarse la cantidad de objetos con esa utilidad en el sentido económico del término reducida. Entonces, en fin, ahí hay otras cosas que tal vez los especialistas en microeconomía nos podrían aportar, elucidar. No es mi especialidad, he leído pocas cosas al respecto. Y la tercera cuestión también aplicaba allí, aunque ya lo habías introducido, esta cuestión de la tripartición de goce de la tercera en el caso del santo, ¿no? Esto que mencionabas al final. Ese vaciamiento de goce del santo, ¿sí? Habría que pensar qué quiere decir. ¿Sí? No pienso que se trate de un vaciamiento del goce a secas, es decir, que incluya los tres goces básicos y que por lo tanto sea equivalente a una reducción de la constante que valida su suma, como es el caso del trauma de Genet, que al final del libro que vos traías a colación yo mencionaba, gracias a una descripción clínica maravillosa que hace Castanet en el libro Homo Analizantes, ¿sí? Que toma a Genet, dramaturgo, como un caso clínico con un trauma que es un poco al revés de la historia que solemos imaginarnos siempre del trauma. El trauma solemos pensarlo como algo caracterizado por una inyección que irrumpe de un goce desbordante, ¿no? Mientras que en el caso de Genet, el trauma tiene el sentido más bien como de una pinchadura de ese globo de los goces, ¿no? Como si todos los goces al mismo tiempo se hubieran reducido. El goce del sentido, el goce fálico, el de la vida, todo a partir de un encuentro de miradas en un tren y un pensamiento que se anuda a ese encuentro de miradas. En fin, pueden leerlo en el libro de Castanet y algún comentario que hago en el libro ese de la economía de los goces. Pero en el caso del santo, se tratará efectivamente de un vaciado de goce en general, o habría que pensar de qué goce se trata. ¿Sí? Y en el caso de que se trate de alguno o algunos de los goces, porque podrían ser dos, por ejemplo, ¿sí? Que se redujeran en beneficio de un tercero, si se mantiene la constante de la economía de los goces. ¿Cuáles serían en ese caso? ¿No? Esta sí es una pregunta que, como lo pensaste en particular, Marco, me gustaría saber cómo te imaginas el principio de respuesta, si se te ocurre, digamos, ¿no? Porque planteaste la cuestión del santo en términos de la economía de los goces, pero al final, no sé si entendí bien, le diste como un sesgo más. En fin, me gustaría escucharte un poco más ampliamente sobre este asunto del santo, que nos interesa particularmente por el paralelo que hace Lacan entre la posición del analista y la del santo, ¿no? Digamos, como es un tema controversial, la cuestión del goce del analista, me interesa particularmente pensar el goce del santo, ¿no? Ya que lo estuviste pensando, ¿qué podrías decirnos al respecto, Juan? No puedo decir mucho más que lo que dije. Es cierto que yo lo planteé de esta manera porque es un principio de respuesta, así lo dije, una idea embrionaria. Eh, yo decía si vaciamiento no era equivalente a redistribución tomando la noción de economía. Y, y probablemente por intentar ser explicativo y que cierre,
me cerró rápido la idea de que se redistribuyan el goce fálico y el goce del sentido en beneficio del goce de la vida. Y que vaciamiento implicaba un vaciamiento de los otros dos para un incremento del goce de la vida. Entendiendo el goce de la vida como una posición, una manera que le permita a cada quien armarse una vida de la manera más pacífica, armónica y menos sufriente posible. Como, hasta ahí llego en ese sentido. Bueno, te agradezco. A mí, digamos, lo que me llamó la atención de tu descripción, me evocó una imagen un poco distinta de algo que no se me había ocurrido jamás, desde que me puse a traducir primero la tercera y a partir de ahí a pensar la economía de los goces. Que es lo siguiente. Aclaro que es como un borrador de pensamiento, lo que voy a decir. ¿Sí? Pero se me ocurrió pensar la posibilidad, teniendo en cuenta que el santo suele estar imbuido de una especie de amor sin límites por Dios, ¿no? Eso es algo propio de la figura del santo. ¿Sí? Y que la idea del amor sin límite, ¿sí?, es algo que propone Lacan al final creo que es la última clase del seminario 11, ¿sí?, como algo que estaría, por así decirlo, por fuera de, del ámbito de la castración, ¿sí?, por decir, de las formas fálicas del goce, ¿no? Me ocurrió pensar que tal vez la particularidad de la economía de los goces, en el caso del santo, ¿sí?, que no sería la misma que la del analista, por supuesto, ¿sí?, pero que la particularidad podría ser que el goce del sentido amoroso, ¿sí?, de ese sentido amoroso que lo vincula con Dios, ¿sí?, fuese el mismo goce de la vida de ese sujeto. Es decir, que goce de la vida en la forma del sentido de esa unión sin límites, ese amor sin límites de y por parte de Dios, ¿no?, hacia Dios, de Dios, ¿no? Entonces, quizás sería allí una economía ya no tripartita, sino donde dos de los goces se reducirían a uno, se conjugarían, ¿sí?, como una mezcla de goces, ¿sí?, ya no distinguibles, el goce del sentido y el goce de la vida, ¿sí? Entonces, sería a expensas, ¿sí?, se podría validar allí, a expensas del goce fálico, lo cual, en el caso del goce del santo, perfectamente podría ser, ¿no? O sea, pienso eso. Digamos, lo que agradezco, más allá digamos, de que es una respuesta de borrador, lo que agradezco del planteo que hiciste es que por primera vez me llevó a pensar la posibilidad de que haya una mezcla de goces básicos, no en una tercera instancia, como el síntoma, por ejemplo, donde sabemos que hay goce fálico y goce del sentido, o el fantasma, donde hay de las dos cosas, ¿no?, sino que en el nivel básico puedan coincidir, ¿sí? Es decir, no en una nueva entidad, como el fantasma o el síntoma, sino en el nivel básico, ¿sí? Eso, en fin, creo yo que podría servirnos como para describir clínicamente algunas situaciones, tal vez no solamente las del santo. Estoy pensando en voz alta. Bueno, ok. No sé si querés agregar algo más, Marco. No, suficiente. Te agradezco muchísimo la presentación. Da mucho para pensar. Bueno, muy bien. Como dije al principio, después de estas discusiones en las cuales participaron Marco y Clarisa, nos deslizamos un poco a pensar la cuestión de si el síntoma es una cosa no simple, ¿por qué tendemos a pensarlo de manera simple? ¿Sí? Y esto nos llevó a ver que
que ese ideal de simplicidad parecería ser una especie de efecto conjugado de los modos de funcionamiento de dos de los tres registros planteados por Lacan, el del imaginario y el de lo simbólico. Con lo cual se nos abre una investigación muy rica, que es volver a preguntarnos qué cuernos es un registro. Cosa que, término que utilizamos como si fuera una muletilla todos los días en la orientación lacaniana, no está nada mal preguntarse qué queremos decir cuando decimos registro, ¿no? Me hace acordar el título de un cuento famoso de Raymond Carver, que me encanta, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿No? Bueno, aquí podría decir que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de registro? ¿No? Bueno, entonces, como aperitivo en la dirección de este nuevo rumbo de interrogación que engloba, por así decirlo, la cuestión de la forma del síntoma, Gabriela Lauterstein preparó un trabajo. Ella venía comentando desde el fin del año pasado que algunas de las cosas que discutíamos en el seminario acerca de cómo repensar la clínica, si no tomamos entre nuestros axiomas el principio del placer, le habían servido para pensar algunas cuestiones. Y había quedado pendiente la posibilidad de que presentara algo de estas elucubraciones nuevas acerca de la experiencia clínica, basadas en esa especie de provocación a pensar que fue el seminario estos los últimos años, ¿no? Bueno, parece haber dado sus frutos. Entonces ayer me hizo llegar un escrito breve, digamos, sobre el cual no voy a decir nada de antemano, salvo una cosa, que es que en los hechos introduce lo que podría ser una especie de vanguardia de las nuevas formas de presentar un historial clínico. Hay algo completamente novedoso en la manera de presentar un historial clínico que no quiero dejar de subrayar para que estén atentos desde el primer momento en que se hable. Así que, Gabriela, te escuchamos. Muchas gracias. Este pequeño escrito se llama Ideas para un corto. Primera escena, dos personajes, madre, M, y analista A. A recibe un mensaje por WhatsApp. Buen día, estoy buscando terapeuta para mi hijo de 16. ¿Es usted especialista en discapacidad? A piensa, no soy, o sí, depende de qué se esté hablando. Resuelve no responder a esa pregunta, le propone una cita donde M pueda ampliar su demanda. Escena 2. Entrevista M y A. M dice, mi hijo quiere retomar terapia, tiene una discapacidad y es importante que lo atienda un profesional que entienda del tema. Y aclara que su habla no está afectada. H, o sea, el hijo, había estado en tratamiento desde los 14 años hasta sus 16. Pronto cumpliría 17. H había decidido finalizar hacía 8 meses y quería continuar con otro profesional. A, pregunta, ¿por qué el llamado ahora? M, nos dejamos estar. A insiste, ¿por qué ahora? M, es que H me lo volvió a pedir. Silencio. Quizás tenga que ver con que empezó a salir con una chica. A, quizás. Pásele mi contacto para combinar una entrevista con él. M, ok. Una última pregunta. Nosotras,
¿tendremos otra entrevista? Porque me doy cuenta que necesito saber cómo acompañar a H. Bien, hasta acá estas ideas para un corto que tendrá algunas otras escenas. Habría que filmarlo. Habría Ese cortometraje habría que filmarlo. Sí, sí. Cuando la reunión anterior invitabas a pensar los registros y pensar los registros por fuera de la caja, pensaba en el cine, qué difícil, digamos, también poder hacer una lectura por separado cuando todo el tiempo están absolutamente anudados, pero se me venía eso, en principio. Imagen, imaginación, todo el tiempo decíamos lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces me imaginé este corto, en principio. Y me imaginé dentro de los personajes lo que podría imaginarse como discapacidad. Digamos, como que hay muchos imaginarios en esa línea, ¿no? De lo que nos imaginamos. Y poder al menos distinguir, si es posible, distintos imaginarios. Y lo que produce, me parece, también poder pensar en cierta orientación, cómo no quedar atrapados en ciertos imaginarios, bien, para, digamos, poder producir un movimiento que tenga un efecto sorpresa. Yo también había puesto abajo, ¿no? Que pensaba en el cine, las imágenes, imaginación. El cine tiene escenografía, tiene guión y tiene algo que sorprende. En esta viñeta de este corto es simple con la seriedad de lo simple, ¿no? Es muy simple, es como hasta tierno. Y también es una apertura, y sabemos que las aperturas ¿no? son importantes. Digo, uno abre por un lado, va por el otro, y va a parar un lado, va a parar al otro. Pero bueno, también pensaba en este modo, en estas ideas de corto, que también, digamos, se me ocurría recién, después de haberlo escuchado a Marco, ¿no? Si es posible, si no es demasiado, pero pensar los voces. El goce del sentido, que se podría haber abierto por el lado de la discapacidad. Goce fálico, no sé, digamos, la posición del hijo en relación a esta madre, la que está hablando en el corto es la mamá, con lo cual del hijo aún, de lo del hijo no hay nada. Ya no queda muy claro quién es el paciente o quién puede ser el posible paciente acá. Eso también fue una sorpresa. Y también me quedo pensando en el corto, ¿no? En esto que escribí, en este efecto, con la irrupción de esa pregunta que es simple, ¿no? ¿Por qué el llamado ahora? Esa irrupción de algo que no tiene nada que ver, digamos, una sorpresa para la mamá, creo que seguro, y yo lo pensaba como una irrupción de algo vital. No sé si, ¿qué? Digo, pero estamos hablando de un adolescente, de la sexualidad, de sus inicios, de lo que eso puede conmocionar. Tal cual. Eso yo lo pienso como algo de lo vital. ¿Cómo sigue? Eso es lo bueno. Se puede decir. Hay muchas cosas que me anotando mientras leías y comentaba después. Una de que, verdad o mentira, no sé si es así, pero por lo menos estuvo circulando últimamente aunque sea la idea de la existencia de una especie de Tinder para psicólogos. Claro. Es decir, que te concilie, claro,
te consigue un buen match, te machea entre tu propio perfil y el perfil del psicólogo, ¿no? Entonces, para armar una buena pareja sin andar tan erráticamente. Sí, sí, sí. Vale, vale. Me encanta esto porque lo que yo recordé es la pregunta que usted es. Y donde se juega el ser, el no ser, ahí donde no se puede predicar de ese lugar. Y el corto, la escena, no importa el encuentro, empieza justamente con una pregunta, por decir, imposible de respondernos nosotros, porque no hay predicado respecto del ser, ni que hablar de la especialidad, pero digamos, ya el verbo hace imposible el Tinder. Ni que hablar. Eso es lo que me gustó también el primer encuentro. Quizás uno pensaba también con lo que se había planteado en relación al goce útil o, digamos, el utilitarismo, si el goce tiene que servir para... Pero pensaba, el Tinder o esta pregunta, digamos, a ver si el profesional es útil. Ahí es, ¿no? O sea, si te encaja, y esto es... Igual también, perdón, ¿no? Me parece que la pregunta de esta mamá, cada uno llega, ¿no? Es que hay como una suposición, ¿no? Esta suposición de saber atribuida a vos, de si sos especialista en algo. Eso tampoco está... Sí, inclusive una suposición de saber un poco más oscura, tal vez, porque Gabriela en ese chat de WhatsApp inicial, en ningún momento le dice, yo soy especialista en discapacitados, ¿no? Claro. Todo el tiempo corre ese lugar, es decir, deja un lugar para la otra cosa con ayuda, ¿no? Y M, la madre, va. Es decir, que si supone un saber, no es el saber de, me voy a encontrar con la licenciada Lauterstein, especialista en trabajo con discapacitados, ¿no? Sino me voy a encontrar con esta persona que no me responde la pregunta, ¿sí? Y que está abriendo otra cosa respecto de la discapacidad, que es justamente lo que se despliega después en la entrevista, ¿no? Esa otra cosa, ¿sí? Claro. Bueno, después, una perla clínica, ¿sí? de esta presentación, tiene desperdicio realmente, ¿no? Es bien estética del cortometraje, ¿no? Cada pieza está en su lugar, ¿sí? No sobra ni falta nada. ¿Sí? Es que esta insistencia del por qué ahora, clínicamente es fundamental. O sea, ya digamos, no sabría decir en qué proporción, pero enorme cantidad de controles que hago, ¿sí? Insisten en la pregunta, pero ¿por qué consulta ahora este paciente? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que se alteró en lo que venía funcionando antes, con cierto equilibrio dentro de su economía divinal de goces, y que se desmanteló, se fue al cuerno, que sea ahora, como para que ahora? Porque justamente en ese cambio, ¿sí? No como momento histórico, sino como señal en el tiempo del momento en el cual se inscribe un nuevo síntoma, que antes no estaba. ¿Sí? Entonces, el por qué ahora, ¿sí? O el trauma, si quieren, en términos más freudianos, ¿no? Ese por qué ahora es fundamental. A veces puede llevar mucho tiempo responder ese por qué ahora, ¿sí? A veces el propio sujeto no sabe exactamente qué fue lo que cambió. Sabe que algo cambió, no sabe muy bien qué fue o cómo comprarlo, lo que sea, ¿no? Pero es muy importante mantener abierta esa pregunta hasta que se pueda dar una respuesta cabal del asunto, en el sentido de que nos orienta clínicamente, ¿sí? Y acá ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Termina diciendo, bueno, evidentemente en este delay de 8 meses nos dejamos estar, nos responde, ¿no? Bueno, ahora lo que tiene es una novia, ¿no es cierto? Algo cambió, ¿sí? En la economía del modo de gozar, algo cambió. Entonces, es una pregunta fundamental. Bien. Después,
estoy yendo un poco más a la motivación de la escritura de esto, que era cómo pensar la cuestión de los registros, ¿no? Fuera de la caja. ¿Sí? Pensaba que hay entre la noción del especialista en discapacidad, ¿sí? y todo lo que el imaginario cultural puede bordear alrededor de eso, ¿no? Florear, digamos, alrededor de eso, ¿no? Imaginar cosas, etcétera, ¿no? Hay como la señal de un trabajo, casi diría, contrario y al mismo tiempo complementario de estas funciones de los registros simbólicos imaginarios. Es decir, voy a cerrar la puerta porque entra mucho miedo. Por un lado, la profusión de imágenes que vinculamos con personas que tengan tal o cual discapacidad, etc. La palabra misma, discapacidad, que sustituyó al último tiempo a la invalidez, que era lo que se utilizaba antes, o, en fin, palabras que se usaban en el siglo XIX, que eran distintas, etc. No importa, ¿no? Todo eso es como reducir una florida variedad, una fauna, una flora, ¿no? de problemas con el cuerpo, problemas dentales, lo que sea, a un término. Es decir, un movimiento, podríamos decir, del imaginario florido, amplio, a una reducción simbólica mínima, un término, a partir del cual se puede realizar, qué sé yo, derecho, una ética, ¿no? Pero todo eso, ¿sí?, lo reunimos bajo el término de un pequeño pool de significantes alrededor. Discapacidad, ¿sí? Con su CUD, ¿no? Su certificado único de discapacidad, y el plastiquito que se puede colgar aquí para que recobre su colectivo. Bueno, eso es un movimiento donde... ¿Alguien quiso intervenir? Voy a silenciar a todos por las dudas. Bueno, decía, de esa profusión de formas imaginarias, una reducción de los simbólicos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esa relación se invierte, digamos. Es decir, cuando alguien viene y nos dice, ¿sí?, por ejemplo, H, mi hijo, dice M, le dice a A, la economía de recursos de este guión es fantástico. Cuando dice eso, mi hijo es discapacitado y quiero, no sé qué, ¿sí? Eso a su vez vuelve a abrir ese florido mundo de la discapacidad, ¿no? Es decir, hay un montón de mundos imaginarios que son evocados y que consuenan y que resuenan en cada uno de nosotros, la madre, el analista, el hijo mismo, digamos, cuando se usa la palabra, el significante discapacidad como significante que representa un sujeto, ¿no? Es decir, que hay entre lo simbólico y lo imaginario, ¿no?, como un juego de ida y de vuelta, ¿no?, de reducción y de floración, podríamos decir, ¿no? Digo esto porque para pensar ya los registros no como meras coordenadas, ¿no?, la que nos daba la idea de la caja con la que jugué la vez pasada, ¿no?, el sistema de coordenadas cartesianas, ¿no?, y empezar a pensar los registros en términos de sus funciones, de cómo funcionan, ¿no?, y qué posibles alianzas o como a veces pueden ser alianzas, a veces pueden ser trifulcas, digamos, que pueden darse entre esas funciones, ¿no? Pueden llevarse bien, pueden complementarse, pueden ir en direcciones distintas, pero sin interferir entre ellas, como en esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Bueno, esto como para tomar algo del caso clínico para pensar las funciones de los registros, ¿no? Bueno. Muy importante clínicamente y en la presentación que está este cortometraje
Y en el comentario de Gabriela después, la cuestión de la sorpresa. Yo pienso que de la sorpresa nosotros tendríamos que poder sacar algo importante para la cuestión de la forma del síntoma, para la cuestión de las funciones de los registros. Hay un texto, por supuesto, imprescindible de esto de Miller, que está en el librito ese compilado por Germán García, que se llamaba entonces Shh, que se llama, si mal no recuerdo, Apología de la Sorpresa. Cortitos, serán 10 páginas, donde habla del ángulo de la sorpresa, lo plantea sobre todo desde el punto de vista del significante. Es algo que coincide prácticamente con lo que en mi primer librito de la interpretación yo había planteado, sobre el ángulo de la sorpresa en la interpretación, ¿no? Digamos, esto para pensar la estructura sintáctica de la sesión analítica en general y del momento de la interpretación en particular, ¿no? Siempre espera que algo sorprenda, ¿no? Porque sin sorpresa es la repetición, ¿sí? Es más de lo mismo. Si uno quiere incidir de alguna manera en el aburrimiento de la repetición sintomática, si uno quiere trastocar en algo la economía del modo de gozar, algo tiene que romper con esa inercia, es decir, algo tiene que sorprender. Bien. La sorpresa ha sido pensada por Lacan en varios niveles, ¿sí? Uno de ellos es el que mencionaba, la sorpresa en un plano de la sintaxis, ¿no? Lo que aparece o desaparece del lugar donde se lo esperaba, ¿no? Por ejemplo, el momento de la perplejidad, el surgimiento de la perplejidad psicótica, ¿no? Se esperaba que apareciera un significante más de la cadena y en lugar de eso, surprise, ¿sí? Un agujero. Y la misma. ¿Sí? O la salida de la perplejidad por medio de la alucinación verbal, ¿no? El sujeto está en el abismo, ¿sí? Y de pronto, sorpresa, ¡pum!, aparece el significante de lo real. ¿Sí? Eso para poner algunos ejemplos comunes de la fenomenología, ni siquiera de la clínica de la psicosis. La fenomenología más básica de la psicosis. En la neurosis también. La sorpresa de Genet, por ejemplo, que mencionaba hace un rato, cuando se cruza esas miradas con el tipo en el tren, y en lugar de que eso dé el principio de una escena de seducción sensual como las de toda su vida, ¿sí? Lo invade una tristeza profunda vinculada con una idea, un pensamiento, ¿sí? Que ahora me voy a decir porque no me lo acuerdo textualmente y era muy importante, y a partir de allí su vida cambia, completamente. Y esto está muy bien trabajado por Castaneda en su libro Homo Analizantes, ¿no? Es decir, que cuando nosotros hablamos de sorpresa, ¿sí? Podemos pensarlo en términos de significante, como significante que sorprende por su presencia donde no se lo esperaba o por su ausencia donde sí se lo esperaba, ¿no? Podemos pensarlo en términos de algo que rompe el sentido del goce. No esperaba, digamos, que sucediera esto, y sin embargo sucedió. Genet, ¿sí? Genet no lo esperaba, sucedió, ¿sí? Pero me parece que hay algo de la función de la sorpresa que nos sirve para pensar la función general que tienen los registros, ¿sí? Es que los registros, por su propia función, ¿sí?, tienen un carácter de inercia, es decir, de evitar lo que sorprende. Por ejemplo, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy difícil pensar un número distinto de 10. ¿Sí? Es decir, que cuando hacemos la serie
¿sí? Establecemos una serie significante, el registro de lo simbólico, confabulado, diría yo, con lo imaginario, que busca darle una forma sencilla a las cosas, rápidamente piensa esto es una serie y por lo tanto anticipa el próximo número va a ser el 100. Tal. ¿Sí? Hay un librito hermoso que leí hace 1000 años de Gregory Bateson que se llama Espíritu y Naturaleza, donde muestra hasta qué punto es engañoso eso. Pero que sea engañoso no quiere decir que no nos engañemos constantemente, ¿no? Creo que el apartado en cuestión se llama Las series abiertas son impredecibles, en el libro de Bateson, muy querido por mí. De hecho, el título de mi libro, Pasos hacia una economía de los goces, es parafrasear el título de un libro de Bateson que amé, que se llama Pasos hacia una ecología de la mente. De ahí saqué la inspiración para el título de ese libro. Bueno, anécdotas aparte, lo imaginario tiene esta función de obviar la sorpresa, ¿sí? Lo simbólico tiene esta función de obviar la sorpresa. Y las sorpresas aparecen en lo imaginario y en lo simbólico, contrariando esta función de inercia que tienen siempre esos registros. ¿Sí? Lacan pareció haberse inclinado durante mucho tiempo, ¿sí?, a pensar lo real con una función singular. ¿Sí? Por ejemplo, si una definición insiste de punta a punta de la enseñanza de Lacan acerca del registro de lo real, es que lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. ¿No es cierto? Dio montones de definiciones de lo real, varias de las cuales no se condicen con esa, ¿sí? Y sin embargo la única que mantuvo todo el tiempo fue la de que lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. En su momento, cuando me puse a estudiar la orientación de Lacan, que me parecía, no me cerraba esto de que fuera la orientación por lo real, en su momento hice un rastreo de los momentos en los que aparecían las distintas definiciones de lo real en Lacan, ¿sí? Y si mal no recuerdo, una cosa, esto, digamos, puedo tener que corregirme después, pero si mal no recuerdo, lo real es algo que él solamente dijo y que nunca escribió esa definición como lo que vuelve siempre al mismo lugar. Es decir, es una definición que dijo oralmente en su seminario varias veces, ¿sí?, desde los primeros hasta los últimos, ¿sí?, pero que nunca lo escribió en un texto publicable por él. Es decir, que en algún sentido esa definición para él no cesó de lo escribirse. Bueno, a riesgo de equivocarme y tener que corregirme, hay una definición de las tantas que lo real es imposible, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no?, que Lacan nunca escribió en ninguna publicación, ¿sí? Esto fue una sorpresa para mí. Bueno, pero digo, ahí también podríamos pensar que hay una imagen, por lo menos en esta idea que tiene Lacan de los registros, donde lo real también participaría de cierta forma de la inercia, ¿no?, por volver siempre al mismo lugar, ¿no? Y si en algún momento no volviera al mismo lugar lo real, qué sorpresa, ¿no? Esperamos que todas las mañanas el sol salga por el piso. ¿Y qué pasa si en algún momento no sale? Además de que nos empezamos a enfriar por el día. Qué sorpresa, ¿no? O esperamos que siga viendo un sol y de pronto, qué sé yo, vamos a ver Star Wars y en un planeta hay dos soles. Bueno, o dos lunas o lo que sea. Bueno, es decir que hay algo, lo digo así adrede, digamos, de una manera poco rigurosa, porque quiero dejar abierta esta idea de, por lo menos, plantar esta semilla de que quizás allá en las imágenes que Lacan ha tenido en mente cuando hablaba de lo imaginario, lo simbólico y lo real, funciones que, podríamos decir, por su propia naturaleza, ¿sí?, son funciones de inercia, ¿sí?, son funciones inerciales, ¿sí? Y por lo tanto, la sorpresa vendría a ser aquello que está en contrapunto con cada uno de los registros. Es decir, que uno podría pensar, por ejemplo, en una tópica de la sorpresa,
¿Sí? ¿Qué sería una tópica en lo imaginario? ¿Qué sería una sorpresa, mejor dicho, en lo imaginario? ¿Qué es una sorpresa simbólica? ¿Qué es una sorpresa en lo real? ¿Sí? O sea que así como decimos que hay voces, tal vez hay sorpresas, ¿no? En plural, hay sorpresas y sorpresas. Bueno, esto es algo que me inspiró entonces esta cuestión, esta de relación con lo de la sorpresa. Y la sorpresa, también en el comentario que hacía Gabriela de cortometraje de la escena clínica, ¿sí? Porque es casi una escena clínica, ¿no? Esta frase que de ahí muy bien. La sorpresa va de la mano de la apertura, ¿sí? Es decir, de aquello que nosotros buscamos como oposición al cierre del inconsciente, ¿sí? En este caso, claramente, digamos, implicó una apertura del estrecho marco de la caja en la cual se pretendía meter a este hijo H, ¿sí? Que era el marco de chico con problemas de discapacidad y psicóloga especialista que tiene que saber qué hacer con un discapacitado, a un arletre que tiene que inventar, como cualquier hijo de vecino, discapacitado o no, qué hacer, digamos, para suplir la ausencia de relación sexual, cuando irrumpen esos modos nuevos de gozar que aparecen con la pubertad y la adolescencia, con lo que eso implica, además de cambio en la economía libidinal, en los lazos familiares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va, ¿qué es lo que va a análisis? ¿No? Es una muy buena pregunta, ¿sí? ¿Es la madre la paciente? ¿Es el hijo el paciente? ¿Qué es lo que va al análisis? ¿No? Me, me inspiró de vuelta un principio de la respuesta, ¿sí? O por lo menos una provocación a la respuesta, ¿sí? Esta idea de que del hijo no había nada, ¿no? Así. Yo pienso que se podría matizar un poco esa afirmación de que del hijo no había nada, ¿sí? Yo creo que del hijo había algo que en el discurso de la madre y en la escena de esa sesión, de esa entrevista, brillaba por su ausencia, que no es lo mismo que no hubiera nada, ¿sí? Lo que brillaba por su ausencia era la sexualidad del hijo, ¿sí? La irrupción, digamos, del hijo como hombre sexual, ¿sí? Lo que eso implicaba para el hijo, para la novia, para la madre, para quien fuera a atenderlo, etc., ¿no? Es decir, que todo va girando como si fuera una especie de espiral cuyo radio se va reduciendo, ¿no? Hasta circunscribir ese punto que venía brillando por su ausencia desde la conversación por chat, ¿no? Usted es especialista en discapacitado, hasta este asunto de acorralada por eso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿No? Escupir en pedazos, ¿no? Decía en algún lugar algo que traduje hace poco, en la carrera Redimimos, menciona eso, ¿no? Eso que estaba atragantando allí en ese momento y que brilla por su ausencia, es la presencia de la sexualidad del hijo como lo que brilla por su ausencia en el discurso materno, hasta el empujón que recibe, que la sorprende en el final de esa entrevista. Entonces, eso digo que me funcionó a mí como provocación para pensar el tema de cuál es el paciente, digamos, o decirlo así, qué es lo que se va a analizar allí, que la madre es el hijo. Quizás me trajo como un recuerdo de algunas cosas que pensé hace varios años, las publiqué en algo que se llamó La Dimensión Inter, ¿no? Vinculado con este hecho de que el síntoma de pensarse como intrasubjetivo, en Lacan pasa a pensarse como intersubjetivo, ¿sí? Es decir, como algo que hace lazo, ¿sí? Hablamos de partener sintomático, por ejemplo, el síntoma como suplencia de la relación sexual, que retoma
de una manera mucho más concreta la idea freudiana, ¿no? El síntoma es la vida sexual neurótica, ¿no? Bueno, entonces, tal vez lo que hay que pensar como aquello que más resultó conmovido no es ni la madre ni el hijo, sino el lazo entre ellos. Que algo cambió allí de una manera abrupta. Y que es eso lo que, como se puede, ya sea la madre hablando, ya sea el hijo en su momento, es lo que va a analizarse, ¿sí? Va a haber que encontrar un modo en que esas dos personas enganchadas por medio de ese lazo puedan arreglárselas con lo nuevo que apareció, que sorprendió, que cambió todo, ¿no? En fin, como que a veces tendemos a pensar como si los cuerpos correspondieran a individuos, en lugar de pensar los cuerpos como entidades sociales vinculadas por discursos, ¿sí? Y que por lo tanto lo que prima en el análisis es el discurso, es decir, el lazo, y no aquellos elementos que están vinculados entre sí por ese lazo, ¿no? O sea que la cuestión de quién, ¿sí? Tal vez no es la pregunta más relevante, ¿sí? Es decir, ¿quién va al análisis? Sino cuál es el lazo con el que se está trabajando, ¿no? Esto, en fin, tal vez permitiría iluminar desde un ángulo un poco distinto la práctica que cayó en algún desprestigio en cierto sector del lacanismo, sobre todo en el último tiempo, que es de la terapia de pareja, por ejemplo. ¿Sí? O el uso de las entrevistas conjuntas entre madres y niños en la clínica con niños, por ejemplo, ¿no? En fin, como para abrirlo, etc., ¿no? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Me gustaría, vamos a abrir, ya que estamos acá reunidos, ya nos conversemos un poquitito entre nosotros, a ver quiénes quieren retomar algo de lo que charlamos. Sí, sí. Sí. Me quedé pensando que algo de esto había usted tomado en el reunión de las voces del caso de Genet. Claro, sí, tal cual, sí, efectivamente. Y que es interesante pensar ahí el lazo, ¿no? Y en este caso en particular, mientras usted lo decía, yo pensaba, estos quizás son los dos los que van a ir. Sí, sí. Me hizo acordar eso de interesante, ¿no? Porque viene de interés, o sea, lo que está entre, ¿no? Lo que está en la dimensión inter. Sí. A las personas que están interesadas en un discurso, en un lazo sintomático, etcétera, ¿sí? Pueden ser muchas. Con lo que se busca modificar es ese lazo. Yo creo que iba a decir algo. Sí, pensaba en términos de la orientación. A veces se me confunde los conceptos de estrategia y táctica, digamos, pero ¿cuáles son los pasos en función de hacia uno quiere conducir? Y en esos pasos quizás aparezca esta posibilidad o que alguien pueda decir, bueno, ¿qué resultaría mejor para poder trabajar esto? Ahora, como vos lo dijiste, digamos, es el lazo. Está buenísimo también. No es ni digamos, está la madre, está el hijo, digamos, pero bueno, está el lazo. Está bueno pensar distintas estrategias si uno piensa eso, ¿no? Entonces ahí se abre, bueno, será con el hijo y eventualmente alguna vez ver, con todas las maniobras y con los cuidados que hay que tener. Lo mismo entrevista de pareja, ¿no? Y es cierto, coincido, como que hay cierta cosa prejuiciosa, de como que no estaría bien visto. Como que da como cierto pudor si un analista se anima, digamos, a hacer ese tipo de, tomar ese tipo de decisiones. Me parece importante poder pensarlas, digamos, por qué un analista decide eso y después poder pensar ese acto, pero en general es como quedar cierta incomodidad si uno se manda, digamos, a salirse un poco. Eso, ¿no? ¿Sabes? Tenés referencias que me parece que pueden servir para pensar estas cosas. Lo organizo así. Seminario 11, ¿sí? Era
frases clave de Lacan del Seminario 11, que lo único que justifica nuestra acción, es decir, lo que orienta nuestra práctica en el plano de la ética, digamos, es ese trop de mal, ¿no? Ese penar de más, ¿no? Que es pagar demasiado caro por el propio goce, podríamos decir, ¿no? Entonces, pedimos en las entrevistas preliminares, forzamos al sujeto a que sitúe dónde está su penar de más. ¿Sí? No es lo que para nosotros es un síntoma, sino lo que para él es un síntoma. ¿Sí? Es decir, síntoma en el sentido de que paga demasiado caro por su modo de usar. ¿Sí? Esas primeras entrevistas pueden durar un año, no sé, digamos, pero es fundamental eso, porque mientras tanto, si orientáramos la cura sin saber eso, ¿sí? Estaríamos orientándola, como diría Freud, según nuestros propios prejuicios e inclinaciones, y no es eso lo que tenemos que hacer. Pero esto es algo planteado por Lacan en el Seminario 11, mitad del Seminario 11, más o menos. ¿Sí? Es decir, en un momento donde el síntoma para Lacan formaba parte de esa dimensión intrasubjetiva, no intersubjetiva. ¿Sí? O sea, el síntoma era de cada uno, es mi síntoma. ¿Sí? No es el síntoma de mi lazo con fulano o con metal, ¿está? Sino que es mi síntoma. ¿Sí? Segunda referencia, Seminario 19, ¿sí? De Lacan. Una frase que comenté 20 millones de veces porque me abrió la cabeza y está relacionado con el tema de este problema. Dice, cuando hay dos cuerpos, mucho más cuando son más, por la memoria que me lo traduje desde el seminario, cuando hay dos cuerpos, mucho más cuando son más, no se sabe, no se puede saber quién usa. Que abre a uno de los problemas que planteo al final en el libro de la economía de los goces, que es la cuestión de que la economía de los goces no necesariamente se reduce al goce de un cuerpo. ¿Sí? Es decir, que puede incluir, digamos, a 2, 3, 8 cuerpos. Idea presente en Bentham, a la que Marco hacía referencia al principio, con su Felicific Calculus, ¿no? Es decir, el cálculo de la maximización estatal de la felicidad por medio de el mayor usufructo y el mejor aprovechamiento de los recursos. Bueno, entonces, en este sentido, la alteración de la economía de los goces que estamos buscando puede ser la alteración de una economía de los goces que involucre a más de una persona, además del cuerpo. Por ejemplo, 3 cuerpos, aquí en un caso, ¿sí? Hijo, madre, novio. Después va la tercera referencia, ¿sí? Que fue mi inspiración más fuerte, digamos, para plantear la cuestión de la dimensión inter, que fue la entrevista que le hace el Teatro Solano Cristina Angó a Miller en el año 13, creo que era. Había salido justo la novela de Angó una semana de vacaciones. Novela aburrida, si la sabe, pero que busca el aburrimiento del lector como transmisión de lo que es la repetición incesante del mismo goce fantasmático en una relación incestuosa padre-hija, ¿no? Bueno, entonces Miller pone el acento muy bien, digamos, en el hecho de que en la novela se hable de él para nombrar al padre y de ella para nombrar a la hija, sin más cosas que digan, ¿no? Sin nombres, ¿sí? Hace perfectamente natural que hablemos de S1 y S2 como pareja significante. Y si son dos significantes, ¿sí? Eso produce un solo sujeto y un solo plurioso. ¿Sí? O sea que esa es la dimensión interfantasmática común que liga al padre con la hija. Por eso lo de la dimensión inter, lo tomo de Miller, que habla ahí de una dimensión interfantasmática. ¿Sí? Y después otras cosas más que tomo ahí a colación de que no voy a recordar. La cuestión es que, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Miller toma en cuenta lo que es el desenlace de la novela, spoiler alert, que en cierto momento
la hija tiene un sueño, cuyo contenido no sabemos, ¿sí? Solo sabemos por la novela que le cuenta el sueño al padre, y eso provoca la ruptura de la relación padre-hija en esas idílicas, con muchas comillas, vacaciones de iniciación sexual. Porque la pone a la hija de patitas en la calle y se va con su bolsito a la estación de autobús, ¿no? Sí. Bueno, ok. Es el surgimiento de deseo de gozar de otra manera, del sueño. Pero no era la primera vez. Millar menciona dos momentos de perturbación, ¿sí? Solamente menciona la ruptura, ¿sí? Que es la última, ¿sí? Pero hubo dos momentos anteriores. Millar no comenta toda la novela, menciona una cosa y es bastante lo que dice, pero dos anteriores. La primera es que aparece en ella el aburrimiento. El aburrimiento, acá lo dice muy bien, es como el signo del deseo de otra cosa. O sea que si ella se aburre es porque ya hay algo en el campo del modo de gozar de la vida, ¿sí? Que está pidiendo modificaciones en los modos de gozar privilegiados que tenían en esos días. Deseo de gozar de otra manera. Luego aparece algo concreto, le pide al padre que alguna vez, en lugar de estar todo el tiempo sexualizándose, que pare un poco y se pongan en leer un libro, por ejemplo, ¿sí? Y eso ya produce una perturbación un poco mayor, ya es un anhelo, digamos, ¿no? Concreto, ¿sí? Leamos en lugar de estar en la cama, ¿sí? Y recién el tercer momento, ¿sí? Otra forma del deseo, el deseo inconsciente, digamos, ¿no? El motor del sueño es el que produce la ruptura, ¿no? Pero produce la ruptura en un lazo y cambia, introduce un cambio brutal en la economía de los goces de una pareja, ¿sí? Es decir, de un par, en este caso, padre-hija, ¿sí? En definitiva, una interpretación podría tener el mismo efecto, ¿sí? Algo cambia en el lazo, algo cambia en la economía de los goces de dos personas, tal vez de tres de más, en fin, ¿no? Es decir, que aquí se nos abre algo, territorio muy poco explorado, diría, ¿sí? Que es el de interrogarnos acerca de qué es lo que la cura de qué estamos dirigiendo en un análisis, ¿no? En una persona, ¿sí? Un analizante o en una cosa, ¿sí? En fin, ¿qué más? A ver. Gabriela. Pasa, no pasa. Creo que Marco también quería participar en un momento en la cámara, así que capaz que después se te prende la cámara de vuelta. Dale. La cura, no. ¿Por qué comparar analizante con persona? No me imagino una persona en análisis. Ya es un problema pensar en un analizante posible. Sobre todo, desde el inicio, sobre todo si pensamos en casi axiomáticamente, ¿no? Vos venís diciendo, bueno, me dijiste personalmente, déjame que yo diga mis síntomas. Esto lo sé, así amistosamente, con lo cual nadie que no sea nadie, no sé si es nadie, ¿no? Solo un analizante podría enunciar su síntoma. No puedo pensarlo a nivel de la persona. Sí, como eso. Sí, es una aclaración importante. Sí, digo porque agregando esto de la dimensión
inter es entre dos, inclusive, que yo leí ese texto tuyo y hay un agregado, una cita en referencia a Lacan, donde se pone a no son dos cualquiera, es ella, digamos, se habla de, se hace una referencia a la posición sexual, inclusive, de esos dos. Entonces, pongamos analizante, posición sexuada y síntomas como variables sobre las cuales habría que operar, volviendo a lo inicial de Marcos en relación a cómo ir, digamos, haciendo, cómo hacer jugar, no sé cómo decirlo, digamos, los goces, o cómo juegan los goces, ¿no? Valorizando también el goce, el sentido en el trabajo analítico, porque si no, ahí se puede producir, es como casi una advertencia, un vacío de sentido, también podría generar, qué sé yo, un acting, una transferencia negativa, una salida abrupta, en fin, el sentido a veces hay que recuperarlo, traerlo adentro nuevamente, porque se puede mezclar, no sé bien, ¿no? Y perturbar justamente el lazo transferencial. Estoy como un ejemplo, inclusive, voy a decir, sí, propio, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿qué sentido le pudo dar un analizante a aquello que le pudo haber dicho un analista en determinado momento, cuando eso por ahí después, no sé, desencadena un acting y una ausencia o mil cosas? Entonces, otra vez traer ese goce para valorizarlo. En ese sentido, el goce. Sí, por supuesto. Dos cosas. Una, que en el propio planteo de Lacan, en la tercera, es que la reducción que pueden sufrir los distintos modos de gozar por medio de la dinámica interpretativa nunca es una reducción a cero. O sea, él plantea que hay un límite, por ejemplo, explícitamente habla del límite de lo primordialmente reprimido, de lo hipertrénico, por ejemplo. Exacto. Entonces, eso está, digamos, y la cuestión de que haya que mantener, digamos, cierto nivel mínimo de goce de sentido, por supuesto, porque sabemos los efectos deleterios que tiene la pérdida de todos. Eso está. Segunda cuestión, agradezco la aclaración terminológica. Más bien quise usar el mal lenguaje y hablar de personas, digamos, porque es así como figura en nuestros prejuicios, ¿sí? A la hora de decir que venga tal, que venga fulano, que venga mengano, por qué llamo a la madre para partener o lo que sea, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con el modo en que se nos presenta, más allá del purismo, digamos, es decir, esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros analizamos? Un analizante, por supuesto. Ahora, ese analizante, ¿sí?, tiene encarnaduras, parece ser alguien con nombre y apellido, ¿sí? Y a veces puede ser en un par, y a veces puede ser en una cosa más amplia. En fin, ahí hay que ver. A veces puede ser, por ejemplo, el par, como decía Lacan en el seminario 19, el par analizante-analista, lo que hay que analizar, ¿no? Porque en algún momento toda la neurosis pasa a ser neurosis de transferencia, ¿no? Siempre se reduce a eso, y ahí trabajamos con el par. Bueno, como nos queda poquito tiempo, quiero devolver la palabra a Marco, que está mirando allí para un costado y que me parece que tenía ganas de participar, ¿no es cierto? No, prendí la cámara para ser amigable con el interlocutor. Bueno, ok. ¿Y ustedes quieren agregar algo más, Gabriela, Marisa? ¿No? Bueno, entonces, no, el bonus track que iba a dar como sorpresa, hoy no lo voy a decir porque ya no tiene mucho sentido, pero les voy a dar una propuesta de lectura, entonces, para la próxima vez, ¿sí? Esta cuestión de la función inercial de lo simbólico y de lo imaginario, me llevó a, casi sin escalas, a pensar la forma del síntoma en nuestro descuidado Paul, ¿sí? No se pronuncia Paul, es Paul Schreber, ¿sí? Porque es alemán.
que recuerdan que era nuestro segundo paradigma de la forma del síntoma. Aparte de Dora, era, o sea, Ida, era Pau. O sea que tenemos un sesgo para abordar, particularmente les había dicho el capítulo 4, ¿sí? Que es el momento de la biografía, de las memorias de Schreber, ¿no es cierto? ¿Sí? El capítulo 4, que es donde Schreber cuenta su enfermedad, cómo arrancó, su desencadenamiento, etcétera, ¿sí? Es decir, cómo se forman los primeros pasos de su formación sintomática, ¿sí? Y le sugiero, porque es lo que vamos a trabajar la próxima vez, prometo que voy a ser muy ordenado, que voy a empezar por eso la próxima vez, les sugiero leer eso y quizás les resulte útil un texto muy viejo que escribí a pedido de no me acuerdo qué, y no me acuerdo dónde está, porque me di cuenta de que lo que estaba pensando acerca del síntoma ahora, en algún sentido lo había pensado hace más de 20 años, en un texto que se llamaba Delirios Fractales. Creo yo que salió en una revista Colofón, esa revista de la FIBOL, de la Federación de Biblioteca de Orientación Lacaniana, ¿sí? La revista se llama Colofón, sí. Después cualquier cosa puedo mandar por el chat del seminario, que hay un chat del seminario. Digo, para los que escuchan por ahí, si quieren, le mandan un mensaje a Diego Copo, que se sabe manejar el chat y se nota en el chat del seminario. Yo voy a pasar por ahí la referencia mejor. Pero ese texto, Delirios Fractales, se apoya en algo sobre la estructura del delirio que había dicho Miller, que proponía cierta noción de estructura del delirio, que luego fue comentado por Claudio Godoy en otro artículo, cuyo nombre tampoco recuerdo, es un desastre, las referencias le estoy dando, pero las referencias de Miller y de Godoy, ¿sí?, están contenidas en mi artículo, cuya referencia estoy dando muy mal, pero cuyo título se llama Delirios Fractales, ¿sí? O quizás se llame Fractales y estructura del delirio, puede ser otro título, quizás he vacilado mucho tiempo entre los dos, ¿sí? Bueno, si lo googlean en internet, seguramente algo junto con mi nombre y apellido les va a aparecer la referencia antes de que yo la encuentre. Pero es la idea, está todo basado en cómo interpretar esta afirmación de Lacan de que el delirio es un fenómeno elemental. Es decir, que la misma fuerza estructurante del delirio se encuentra en el fenómeno elemental y en el delirio florido conjunto, ¿sí? Es como si fuera el modelo de la nervadura de la hoja que reproduce, las nervaduras de la hoja reproducen la forma del árbol entero, ¿sí? Es una analogía que usa Lacan en el seminario 3, ¿sí? Que reemplaza a la analogía que había utilizado en su tesis de psiquiatría, si mal no recuerdo, que era la del cristal en una solución salina. ¿Sí? Ustedes saben que si tienen una solución salina sobresaturada, les digo a ustedes como si fueran todos egresados exactos igual que yo, si tienen una solución salina sobresaturada y meten un cristalito, ¿sí?, en esa solución líquida, meten un cristalito, ¿sí?, con cierta forma, todo se cristaliza alrededor, ¿sí?, repitiendo exactamente la misma forma, ¿sí? Entonces, la relación entre fenómeno elemental y delirio, ¿sí?, es planteada por medio de esta analogía en la tesis de Lacan, ¿sí? El fenómeno elemental tendría la función del cristal, ¿sí?, y luego todo lo demás es la reproducción iterativa, ¿sí?, término que está de moda últimamente, iteración, ¿sí?, la reproducción iterativa de la misma forma inicial. A esto se le agrega otra forma similar, que es la de la nervadura de la hoja en relación con el árbol, ¿sí? Es decir, el opuesto, podríamos decir, de lo que en arte, sobre todo en las artes figurativas, en la pintura en particular, en francés se llama, por medio de una expresión intraducible, que es mise en abîme.
literalmente sería puesta en abismo, pero no existe esa expresión en castellano, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando ustedes en un cuadro, ¿sí?, dibujan en algún lugar el propio cuadro en miniatura, ¿sí?, que a su vez tiene que entonces contener el propio cuadro en miniatura y así siguiendo, infinitamente, como en un juego de espejos infinitos, ¿no? Bueno, eso tiene en francés una expresión que es mise en abîme, ¿sí?, puesta en abismo, sería literalmente, podría ser recurrencia en el sentido matemático del término, ¿no? O iteración también, etc. Solo que ahí va de lo más grande a lo más chico, podríamos decir en términos figurativos. En el caso del delirio, iría de lo más chiquito, el fenómeno elemental, al delirio en su conjunto. Bien, esto es lo que les propongo tener como en mente para ver si pescamos allí en la forma del síntoma al mismo tiempo una de estas funciones inerciales de los registros que estuvimos discutiendo hoy. Y como ya son más de las 13:30, les digo muchas gracias por la compañía, por las presentaciones, por el trabajo. Ah, están virtuales, ¿cómo se llama? Fractales y estructuras del delito. Ahí está, fractales y estructuras del delito. Muchas gracias, Marisa. En Virtualia, bueno, en alguna Virtualia está, ya está, con eso lo encuentran. Bueno, nos vemos, hasta la próxima.